Pues hoy tenemos el placer de tener a José María Manrique en esta casa y deberíamos sentirnos especialmente afortunados de contar con alguien como él que, teniendo un cargo de altura, aún así siempre ha tenido valor y es una de esas personas que tiene el honor de llamarse español en mayúsculas. Aparte de ser coronel de artillería y de tener un currículum impresionante dentro del género militar, como hombre, en mayúsculas, repito, pues protagonizó un incidente en el que fue arrestado en el año 2005, la época de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que fue arrestado por mandar una circular interna en el ejército alertando de los peligros de Cataluña. Era cuando el Estatut de Cataluña. Creo que en esta vida hay que ser valiente, independientemente de la posición e independientemente de lo que nos queramos asegurar en el futuro. Creo que todos nos encontramos con gente que siempre está con lo de cuando me saque la oposición, o bien cuando me asegure mi trabajo, cuando tenga hijos. Y al final parece que hay gente que está buscando excusas para luchar por su futuro. Y con esto, lejos de querer dar un sermón a la gente, lo que quiero decir es, no va a haber un momento perfecto para luchar en el que estéis asegurados, vuestro futuro esté asegurado. Lo que sí que es seguro es que si nadie lucha, al final lo que nos vamos a encontrar, o lo que se van a encontrar vuestros hijos o vuestros nietos, va a ser un mundo en ruinas, un mundo en llamas, y vosotros con una edad en la que lamentaréis no haber luchado antes. Y como ejemplo de eso, y como aquí siempre tenemos el lema aquí detrás de somos lo que hacemos, pues doy la palabra a José María Manrique. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y yo también me echo en cara no las pocas cosas que he hecho, sino las que no he hecho. Y efectivamente no hay que dejar en muchas ocasiones de hacerlas. Somos lo que hacemos, pues conviene hacerlo. Me he atrevido a meterme con este tema porque, bueno, me tira. Yo estuve destinado en el Sáhara de muy joven oficial. Luego he viajado 2 veces a Marruecos en comisión más o menos de servicio, intercambios. Y, bueno, no conozco mucho aquello, pero lo suficiente. Y me he aprendido, ha aprendido en mí la preocupación por ese tema. Hay muchos peligros, en el mundo hay muchas potencias, pero este vecino nuestro es peculiar. Y, por no alargarme mucho, voy a pasar un poco por encima por el guión que tengo. En la imagen esta de la bandera americana al frente de la Marcha Verde, o al menos muy en cabeza, he querido incluir un avión americano porque detrás de nuestro vecino hay mucha gente, y en ese mapa ampliado de lo que ellos, uno de los que ellos tienen del Gran Marruecos, del Istiklal, del Partido Nacionalista que empezó, he incluido las Canarias y esas pequeñas banderas de sus sponsors, de sus patrocinadores, y sobre la base de ese resumen pues voy a seguir un poco este guión efectivamente estamos ante una nación que está en una clara carrera de armamento que nos ha ganado, yo creo, trataré de demostrarlo, pero no solo es la carrera de armamento, como saben, hay más cosas en el tintero. ¿Y cómo se ha llegado a esto? Pues mi inclinación es quizá un poco obsesiva por la historia, porque si no conocemos nuestra historia, la historia de los demás, apenas vamos a quedarnos en la superficie, y en la superficie que nos quieran presentar ellos. Y luego hablaré un poco por encima también de eso ya está más en nuestra memoria, o debería estar, porque hay que contar con que los medios de información, desinformación, la propaganda de unos y de otros hace que nuestra percepción a veces sea mal conducida por ellos. Y luego la comparación militar, efectivamente, acabo de decir que creo que nos han ganado en la carrera de armamento y seguramente es así. Empezando
antes de pasar a desarrollar esos puntos, por esas dos imágenes que me recuerdan que hace nada fue el rey a Fitur a inaugurar, bueno, por lo menos con su presencia realzar la feria esta de turismo, y se paró en el pabellón de Marruecos, donde le recibió el encargado de negocios, porque la embajadora no está. Desde aquel episodio del jefe del Polisario, el presidente de la República Árabe Democrática, porque la televisión, los medios hablan siempre del Polisario, pero es el presidente de una república reconocida por muchos estados, casi 90 estados. Eso se elude. Bueno, desde antes de verano no tenemos embajadora. Una embajadora que, por cierto, es española. Mitad española, mitad hija de española. Como el embajador anterior, que era su hermano, o sea, renuncian oficialmente a esa ciudadanía española para venir aquí, pero en fin, con estos mimbres estamos. Y también otro más reciente, otro apunte de la realidad más reciente, que es que apenas ha trascendido. A mí me llegó por WhatsApp, eso que señalaba con tanta fuerza, es un guardacostas norteamericano en las costas de Canarias, del Sáhara, enfrente del Sáhara. Hay tres guardacostas norteamericanos colaborando con barcos marroquíes para salvamento de náufragos. Ese es el título oficial. Un poco llamativo y un poco, más que extraño, agresivo. ¿Qué hacen tres barcos de la Marina norteamericana en nuestras aguas, o al menos cerca de nuestras aguas, recogiendo a pateras para entregárselos a un barco marroquí, que es no sé si se ve en el cursor, bueno, arriba, donde pongo descubierto, que es uno de los barcos que vendimos nosotros a Marruecos cuando todavía estaba en guerra con el Sáhara, con el Polisario, con la República Árabe Sáhara. Curioso, llamativo. Esto ha sido en enero, en este mes. Y hace no tanto, y a eso corresponde la imagen de abajo de los marines, de la Guardia Costera recogiendo a un migrante. Pero es que el verano pasado hubo, al paso de la sexta flota que iba a Irán a hacer una demostración de fuerza, hicieron unas maniobras conjuntas con Marruecos. Y a eso corresponde el portaaviones ese y 2 aviones marroquíes de escolta. No sabemos si fueron marroquíes o españoles, pero alguno de esos aviones se metió en nuestro espacio aéreo. Además, sin haber avisado de los vuelos. Los aviones notifican, hacen documentos, se anotan, cuando van a volar por el territorio, por la zona de responsabilidad de otra nación, para que se sepa, los controladores tengan eso anotado, y no solo los vuelos comerciales, sino estos. Bien, pues poco después, en el Sáhara hacen todos los años los marroquíes unas maniobras que se llama León Africano y demás. Participa Estados Unidos, la OTAN, hasta nosotros hemos participado en Marruecos. Pero este año era en el territorio del Sáhara. Bien, entonces hay lo mismo, un avión, el de más abajo, marroquí, haciendo de escolta a los americanos, un B-52 que había venido en vuelo a Sevilla, de Estados Unidos a Sevilla, y de Sevilla a hacer esas maniobras. O sea, están pasando cosas absolutamente desproporcionadas, fuera de toda legalidad, porque además esto viene después de que Estados Unidos haya reconocido el supuesto derecho, de hecho la invasión de Marruecos de ese territorio todavía pendiente de descolonizar, que es el Sáhara, la antigua provincia española nuestra. 53, y que la ONU, la legalidad de potencia administradora que no ha proclamado, no ha concedido todavía la independencia de ese territorio, somos nosotros.
no solo lo ha hecho Estados Unidos, Marruecos, como pago, o en un juego a 3 bandas, ha reconocido a Israel. Estamos viendo que la legalidad internacional, prácticamente las Naciones Unidas se fundan sobre la Carta después de la Guerra Mundial para reconocer la independencia de todas las colonias y demás. Y de hecho, a partir de entonces, hicieron todo lo posible para que se independizaran o se forzara la independencia o se concediera la independencia. Bueno, como veremos más adelante, las únicas colonias que quedan en Europa y en América son españolas. El Sáhara, provincia española, pendiente de descolonizar, ocupada por Marruecos, reconocida la ocupación por Estados Unidos, por Israel, y Gibraltar, que tiene mucha casualidad que las dos colonias en Europa y en África sean nuestras, nos veamos involucrados en ella. He dicho así al principio que la carga de armamento, que es lo que más salta en los periódicos, es lo más llamativo, la va ganando Marruecos. Bueno, pues hay muchos aspectos a considerar, pero, por ejemplo, este de los carros de combate nos superan en una proporción importantísima. Nosotros tenemos del orden de 300 carros Leopard y ellos tienen 400 Abrams americano, que es similar o superior, porque se lo están suministrando, se lo han suministrado ya actualizado a la última versión y demás. Y nosotros tenemos de 2. Pero además tienen un montón de carros más, todavía eficaces, para primera línea, para segunda línea, para otras cosas. Entre ellos hay carros que habían sido españoles, los M60, de algunos de ellos se regalaron, los que estaban desplegados en Ceuta y Melilla, se regalaron a Marruecos por €1. Y no sabemos cuántos, porque claro, se dice, no sé si esos o algunos más. El hecho es que España tenía un montón de carros M60 que le pasó la OTAN, le pasó a Estados Unidos, a cambio que destruyera los suyos, los AMX-30 y no sé qué, y o los hemos achatarrado o se los hemos vendido a Grecia, camino de Afganistán, que también, bueno. Pero a lo que iba, que en campo de medios acorazados, pues Marruecos nos gana. Numéricamente hay que medir el valor de un arma pues por el que la usa, como la usa, pero si solo nos quedamos en cosas objetivas, nos ganan en número. Otro aspecto que también tiene relación con la actualidad es la defensa antiaérea, porque hace nada Israel, en pago a los servicios, dice que va a vender 2 sistemas, los que están a los extremos. El techo de acero, que es el que está a la izquierda, es el que habrán visto a lo mejor en televisión, que sirve para en las ciudades de la Franja de Gaza o de Israel, para destruir los cohetes que lanzan los palestinos, bueno, que es un sistema de muchos misiles con un radar muy eficaz. Bueno, eso se llama el techo de acero, y el de arriba, el de más a mi lado, el Barak, también se lo he vendido, es una especie de Patriot, un misil de altas y medias alturas, muy eficaz. Bueno, entonces, nosotros, España, tiene cosas de esas. Tiene el Patriot, no sé si el cursor se ve, creo que no se ve el cursor. Por cierto, nuestros Patriots, gran parte de ellos, están en Turquía, supuestamente para defender a los turcos, no se sabe bien de qué, de los sirios o de los rusos que andan por allí. O sea, tenemos, y van a tener ellos también, porque Estados Unidos dice que se los va a vender. Luego hay un sistema, el sistema Hawk, que está en el centro, ese que tiene muchos lanzadores, casi en la misma cantidad que nosotros, igualados. Más a la derecha hay un radar tal, con un cañón bitubo, no sé si se ve bien. Ellos tienen la versión china, nosotros tenemos la versión original suiza, pero igual. O sea, de ahí para abajo, esos medios autopropulsados sobre cadenas, España no tiene ninguno. Ellos tienen americanos, rusos, diversos. Misiles portátiles, pues tenemos. Pero arriba, en el centro, hay que son 2 sistemas chinos que ya tienen, de altas y medias alturas. Bueno, pues en proporción también se ve que, pues aparentemente nos ganan.
como vamos a tratar, o pensaba tratar un poco al final, pero por refrendar que si no es cierto todo lo que digo, tampoco estoy muy mal encaminado ante esa afirmación de que la superioridad, la carrera de armamento la van ganando. Bueno, ¿cómo se ha llegado a esto? Los fenicios. Pero hay que partir un poco porque además la historia refleja la realidad geográfica y la realidad geoestratégica. O sea, no es invento nuestro ahora que se quiera controlar el estrecho de Gibraltar. Viene desde la noche de los tiempos casi, desde que se cruza el estrecho por primera vez, al menos. Los cartagineses ya estuvieron en las dos orillas, los romanos, por supuesto, y una de las muchas organizaciones, pero quizá la más fundamentada, la más consolidada, fue la de que Hispania, el convento romano de España era la península y el norte de África, prácticamente desde Ceuta, Melilla, hasta Casablanca, Volúbilis. Bueno, esa era la parte africana, era la Mauritania tingitana. Bueno, ahí está. Desde esa Mauritania tingitana, don Julián, el conde, el jefe militar de Ceuta, aliado con los bereberes, con los judíos y con la facción disidente de la guerra interna que había en España, facilita, posibilita el paso del estrecho de los marroquíes y la derrota de Rodrigo. Bueno, antes de eso, ya que nos hemos metido con los visigodos tuvieron un grave problema al final de su etapa, Egica en el año 649, en el Concilio de Toledo, el 16 Concilio de Toledo, fuerza la expulsión, fuerza unos duros castigos a la minoría, que no era tan minoría, judía, porque ya entonces creaba unos problemas internos graves por lo de siempre, el abuso de poder, el mangoneo y la usura. Bueno, los expulsa, su sucesor los vuelve a incorporar y los herederos de ese follón son los que propician la invasión. La invasión de los árabes, apoyados por bereberes, apoyados por traidores como don Julián y el obispo, y por los judíos, que van además abriendo. Eso es una verdad que se elude como tantas ahora, pero que hay plumas, hay historiadores muy buenos que lo dicen, Menéndez Pelayo y demás, textual, y crónicas de la época. Bueno, todos sabemos luego que eso supuso 7 siglos, casi 8 siglos de presencia del Islam aquí, frenada por la Reconquista, por nuestros antepasados, freno que supuso que no se invadiera Europa. O sea, ese movimiento de tenaza por el Imperio Bizantino y por la península es de entonces. Quizá ahora se esté repitiendo, pero es viejo. Tengo un compañero, el general Fontela, y le voy a citar porque lo dice muy bien. Es que el estrecho es como dos cámaras de presión, norte-sur, este-oeste, conectadas. Si la cámara de presión del sur tiene mucha presión, se mete en el norte, se mete en la península. Cuando nosotros, la península, los reyes cristianos, acaban la Reconquista, lógicamente quieren esa Mauritania tingitana, ese control del estrecho. Las dos cosas, la memoria histórica de que Ceuta, Melilla, aquella zona había sido visigoda propia y que además es que es una unidad estratégica, geográfica, como queramos. Y lo mismo de este a oeste, cuando los árabes vienen hacia el oeste, pues el Mediterráneo, cuando en el Mediterráneo hay una potencia fuerte, se expande hacia el Atlántico. Cuando en Inglaterra hay una potencia fuerte, en el Atlántico, pues toma Tánger, toma Gibraltar, se expande hacia el Mediterráneo. Hay que tenerlo en cuenta. Después de la Reconquista, los reinos españoles,
monarquía hispánica en el momento más álgido con Portugal, prácticamente todo el litoral norteafricano hasta Libia, hasta Trípoli. Hay un momento en que están, si no ocupado el interior, porque no solo son los reinos bereberes o árabe bereber, sino que Turquía ya, el imperio turco va empujando. Pero sí las cabezas de puente, el negar esos puertos del Mediterráneo lo consiguen los reinos cristianos españoles en el máximo momento con Portugal. Hay que tener en cuenta eso que decimos. Es una unidad estratégica y si uno es débil en un lado, ese espacio lo llena el del otro lado. En cuanto a Marruecos, pues hay que conocer también, al menos por encima, que es una unidad, hubo varias oleadas de pueblos árabes y bereberes que invadieron España. Y hablando de bereberes, es que esos antiguos pobladores de esa zona geográfica en gran parte subsisten. En Marruecos, ahí están mezclados más o menos en una tercera parte de árabes, otra tercera parte de bereberes, moros andalusíes, que después de la Reconquista vino, árabes y judíos. Pero esos 2 tercios fundamentales de árabes y bereberes, que son mayorías relativas, son los que subyacen. Como los árabes, el califato mandaba, pues los bereberes prácticamente están reducidos a las zonas montañosas. En Marruecos hay 3 cadenas de montañas, el Alda, en fin, en la zona del Rif y las Aldas, y un poco hacia el sur. Pues eso ha sido así durante mucho tiempo y ha sido así hasta el siglo XVII, que hay una dinastía, el origen de la actual alauita, que se unifica al menos de los varios sultanatos que había, en ocasiones 3, en uno solo, pero con ese problema interno siempre. Ellos llaman, sus historiadores, que hay una zona sujeta al Mahzen, que es al gobierno central, y una zona salvaje de bandoleros, que son las montañas, que es donde están los bereberes y los magrebíes. No, estoy perdiendo en otra cosa. Sí, bereber. El Basiba, donde apenas no pagaban impuestos al sultán, siempre había luchas y como muchos reconocían su autoridad religiosa, porque el primer sultán alauí y los anteriores se atribuían como descendientes del profeta, de Mahoma, cabeza religiosa, ser la cabeza religiosa, ser el papa, ser la autoridad religiosa, no solo política, militar, sino religiosa. Así sigue hasta nuestros días. Bueno, en ese contexto marroquí hay que conocerlo, hay que verlo. Ya en el siglo XVII son también los primeros contactos sobre todo con Inglaterra, porque en muchos puertos del litoral que hoy es Marruecos había piratas berberiscos, pero también cristianos, renegados o no, franceses, holandeses, ingleses. Pero se intercambian embajadores, por decirlo así, a partir del siglo XVII, que es cuando Inglaterra empieza primero en Tánger, luego en Gibraltar, apoya el sitio de Ceuta, que duró muchísimo tiempo, se hace presente en nuestra historia, por decirlo así, en Marruecos. Pasando un poco por encima sobre ello, luego en el siglo XIX hemos tenido la Guerra de África, la primera Guerra de África, por cierto, la de 1860, la del general Prim. Las reparaciones de Marruecos a España, como pérdidas de guerra, como reparaciones de guerra, se cobran por nuestra parte y directamente van a Gibraltar.
para pagar nuestras deudas financieras con los ingleses. Curioso, pero en ese entramado estamos. Al final del siglo XIX hay una serie de movimientos, la Sociedad Española Geográfica, que consigue y promulga exploraciones y contactos con los pobladores de ese sur de Marruecos, a donde nunca llegó la autoridad del sultán, como dijo el Tribunal de la Haya poco después, en el 75. Ahí consiguieron una serie de exploradores españoles, Quiroga y Cervera, que se concediera a España una parte muy importante del Sáhara. La parte de abajo del Sáhara español, en esa zona de gran parte de Mauritania, de las minas de sal y de hierro de Mauritania y demás, se nos concedió territorios. La guerra de África de 1860, aparte de esa reparación que al final fue a parar a Inglaterra, se consiguió el tratado, nos concedió el sultán de Marruecos el territorio de Ifni, que se suponía que era el de Santa Cruz de Mar Pequeña, pero en fin, en ese movimiento de finales del siglo XIX se consigue no solo Ifni, con un tratado formal con el sultán de Marruecos, sino que al sur muchos territorios con los jeques, los jefes de las tribus de allí. O sea, la autoridad del sultán no llegaba ahí, lo del Sáhara. Otra cosa es que al final del siglo XIX y principios del XX, Francia, en una serie de tratados vaya jugando como cuando éramos nosotros pequeños, comiéndonos terrenos y acortando. Entre otras cosas porque nuestras autoridades políticas de alguna manera estaban muy ligadas, o algunas muy ligadas con los franceses en esas obediencias secretas de sociedades secretas. Si habíamos pedido en el 98 la guerra con los americanos, en gran parte era porque había connivencia con nuestros políticos a perderlas al mal menor, a mantener el sistema. Bueno, pues poco después esos mismos políticos, entre otros Sagasta, están en el poder. En vez de haber sido defenestrados, siguen todavía en el poder y pactan, o se intuye que pactan, o hay gente que escribe claramente que pactan con Francia esa cesión de territorios. Pero en todo caso, eso refleja que el Sáhara, como dice luego el Tribunal de la Haya, esa zona de Mauritania, del Sáhara, no pertenecía a Marruecos, no obedecía al sultán. Salto un poco a la Segunda Guerra Mundial, porque es un episodio importante. Desembarcan los americanos allí y enseguida el presidente Delano Roosevelt dice Hassan II, que era un niño, que se acuerda, que dijo, en 10 años vais a ser independientes. Bueno, el hecho es que prácticamente en 10 años son independientes y que en el Estado Mayor americano iba un señor que se llamaba David Rockefeller, como oficial de inteligencia, como teniente, no sé qué, le habían estampillado. En fin, ese Marruecos estaba muy de la mano de Francia, muy de la mano, a continuación, de Estados Unidos. En ese contexto se produce poco después la Guerra de Ifni. La Guerra de Ifni, que viene precedida de la jugada francesa de dar la independencia a Marruecos por sorpresa, bajo presión americana, de liberar, de quitar, como ellos no tenían supuestamente territorios coloniales, quitar a los demás, hacer esa demagogia de que las potencias europeas dejaran en libertad sus colonias. Marruecos da la independencia, nos pilla un poco en el paso cambiado, hay que preverlo, con lo cual tenemos que licenciar a muchas tropas, con lo cual se produce esa guerra de Ifni-Sáhara, mientras tenemos en el norte de África un ejército potente de casi 30.000 hombres. Estamos dando clases a cadetes marroquíes en nuestras academias.
y esas bandas armadas de liberación supuestamente comunistas e independientes nos están atacando en Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla, en Ifni y en el Sáhara. En Ifni se mantuvo casi por los pelos, nunca se recuperó todo el terreno, y en el Sáhara hubo una sorpresa importante, porque además de licenciar a los tiradores de Ifni, se tardó en recubrir esas, o que traer banderas de la Legión sobre la marcha, improvisadas, en fin. Ese era el escenario en el 58. Y mientras las bandas armadas de liberación que dependían de Hassan II como príncipe heredero y jefe del ejército, nos combatían en Ifni y en el Sáhara, poniendo en ocasiones las cosas muy serias. Mientras teníamos un ejército en el norte de África, mientras teníamos cadetes en España, poco después, en ese mismo periodo, Marruecos masacra una rebelión en el Rif, porque lo primero que hace es quitar las autoridades locales bereberes y poner las francesas, las árabes, y hacer una serie de cambios que producen una revolución militar y que Marruecos, con la ayuda de Francia y con unidades francesas militares, la machaca incluso usando napalm. Ese es el contexto en el que nos fuerza Marruecos, siendo nada, a prácticamente circunscribirnos a la ciudad de Ifni, entregar la parte sur del protectorado, el norte del Sáhara, y eso se firma, ese alto el fuego, sin haber siquiera devuelto Marruecos una serie de prisioneros que tenía del Sáhara, incluso mujeres. En fin, siendo nada, Marruecos es capaz de hacernos esas cosas, o nosotros somos capaces de tragar esas cosas. Claro, no es Marruecos solo, es Francia quien está detrás, es Estados Unidos quien está detrás, pero el hecho es que eso desde el mismo momento de su nacimiento nos está empujando. Pues hay que tenerlo presente. Y poco después se mete con Argelia, tampoco reconoce la frontera con Argelia, se mete con Argelia y entre los países que le apoyan casualmente está Israel. Israel les da armamento bajo cuerda, les da asesoramiento, instruye a sus pilotos. En esas estamos. Después de la guerra, pues se produce, nombrado Israel, pero es que está así, no se suele decir, se produce un flujo ilegal de migrantes, de judíos marroquíes, a Israel, que todavía no es independiente, hasta el 48, 49. Empiezan a pasar. Tenía una población, bueno, no sé si se ve ahí, la más importante de los países árabes, y casi todos, hasta quedarse reducido ya de 300.000 más o menos a 3.000. Primero ilegalmente o de tapadillo, y luego descaradamente cuando se crea el Estado de Israel y demás. Ese contacto entre las dos orillas del estrecho se produce. Luego, jefes del Mossad viajan a Marruecos prácticamente todos. En la Guerra de las Arenas, he dicho, con Argelia les apoya. La primera cumbre de la Liga Árabe, que se celebra en Rabat en el año 65, la espía el Mossad con permiso, con autoridad de los marroquíes. Esa relación entre los dos servicios secretos no es de noviembre pasado, no es del año pasado, es del año 60, antes. Llamativo, pero es así. Cuando en Ben Barka, que era primero un preceptor de Hassan II y luego pasa ante los desastres de esa monarquía, los abusos, pasa a la oposición, lo asesinan en París los servicios secretos, Ukir y demás, porque se lo entregan el Mossad. Sí, hay una relación entre Israel y Marruecos clara, palpable, no solo en la guerra del Sáhara, que prácticamente le asesora y el muro lo diseñan y lo hacen ellos. Clara, palpable, existe, está ahí. Pongo abajo una ilustración. En Marruecos hay varios monumentos a Hassan II. El de abajo es en una plaza
Y curiosamente, la bandera de Marruecos que tiene es la estrella de 5 puntas, pero con el pico hacia abajo. Eso se puede encontrar en internet, no es un Photoshop que ya ha montado. Juegan a estas cosas, otra cosa es que las veamos. Ante esa situación de malestar interior, de opresión, se producen 2 atentados contra Hassan II que fallan por muy poquito. En el año 75, los cadetes de una academia, la mayoría de los jefes militares que hacen estos 2 golpes de Estado son bereberes, son algunos del Marruecos español y demás. Bueno, en el año 75, en una fiesta en un palacio real, los cadetes marroquíes, hay una sublevación, entran a sangre y fuego y no mataron a Hassan de milagro. El padre de esos 2 embajadores, de la actual y de su hermano, era el médico real y muere en ese. Se salva por los pelos, por baraca, porque, bueno, era malo, pero no era tonto. Y al año siguiente, después de un viaje a París, el avión en el que volvía a Marruecos es atacado por varios F-5. Era el mejor avión que tenían entonces los marroquíes, precisamente con munición de instrucción, porque, claro, como el año anterior habían tenido un atentado, la munición de guerra y demás estaban controladas. El hecho es que el avión en que viene le inutilizan 2 motores, el tercero sigue, aterriza, bueno, se salva. Se salva. Ukir, que supuestamente había dirigido los 2 atentados, muere a manos prácticamente del rey. La familia de Ukir pasa, que era el jefe, era el segundo, era el principal hombre de Marruecos después del rey. La familia de Marruecos, la familia de Ukir, pasa 20 años en una cárcel secreta, mujer, hijos y demás. Y, por supuesto, todos los inculpados que legalmente señalan o que oficialmente señalan. Son los años de hierro y así se las gastaba Marruecos. Y todas estas cosas apenas trascienden al conocimiento oficial, a los periódicos de Occidente. Es una cosa, estas cárceles secretas, que la mujer y los hijos de un señor paguen durante 20 años con la cárcel y muertos de asco, no se dice. No hay nadie en la ONU, ni derechos humanos, ni nada que saque estas cosas a la luz hasta muy tarde. O sea, que están tocados por el dedo de alguien que les protege. En ese contexto, al año siguiente se produce el magnicidio de Carrero Blanco. Seguramente, como en tantas cosas, inciden varios factores. Por supuesto, la inquina norteamericana a España, el que no hubiera dejado que los aviones que iban a apoyar a Israel en la guerra aterrizaran en las bases españolas, el que se quisiera renegociar los tratados, la bomba atómica que estaba España haciendo. Pero también hay quien escribe, y puede que no sea el menor motivo, el que ante esos 2 atentados la monarquía marroquí le olía el pelo a pólvora, vamos, necesitaba salir de ese impasse y seguramente encontrar un enemigo exterior, el conseguir el Sáhara, seguramente era así, o estaba diseñado de antes, porque con el tiempo, al menos yo voy pensando que estas cosas no son casuales. No es que Marruecos tenga una muy buena vista, es un jugador de regate corto que sabe aprovechar las oportunidades, o que haya alguien que le está marcando un camino y le está empujando, porque tantos primos que le apoyan, tantos silencios, son raros. Por eso digo que quizá estaba previsto, pero en todo caso la inmediatez es llamativa. Claro, inmediatamente se produce prácticamente del 73 al 75 el abandono del Sáhara. El abandono del Sáhara que, ya me alargo un poco, no quería tanto, pero quizás es más conocido. Es, por nuestra parte, más que nos echen, es que nos vamos yendo.
quizá lo más llamativo dentro de lo que hay es que hay confesión de parte. El embajador en Estados Unidos ha filtrado a la CIA o los papeles de Wikileaks y demás, que nuestro príncipe en varios había pactado con Estados Unidos y había dicho los movimientos de Franco, porque esto se está haciendo en vida de Franco. O sea, el abandono del Sáhara se hace en vida de Franco. Un Franco que no solo es que diga, que dicen que dijo que declaramos la guerra, es que sacó en un año 3 promociones de oficiales de Zaragoza. O sea, se estaba preparando, eso no es inventado. Yo no sé las cifras de producción de armamento, de municiones y tal, pero de producción de oficiales, por hablarlo así, se estaba viendo la necesidad, Bueno, pues ese príncipe heredero, ante la decadencia de Franco y ante esa España, ese régimen ya no era uniforme. Si hubo gente infiltrada durante la guerra, la posguerra, en aquella época, mucho más. Entonces, mientras Franco y Carrero están haciendo una política o previendo un choque con Marruecos, hay otros que todo lo contrario. En ese todo lo contrario, la figura más llamativa puede ser Gutiérrez Mellado. En fin, en todo caso, el Alto Estado Mayor, desde mucho antes en abril, está dando órdenes, está preparando la evacuación. El embajador americano dice que en los últimos meses el príncipe dice las decisiones de Franco, está espiando, los periódicos dicen confidente. El hecho es que nos vamos retirando. Hay documentos por ahí. Cuando la Marcha Verde llega, es porque se les deja. Una Marcha Verde que ha sido diseñada por Estados Unidos o por Inglaterra y que ha sido financiada por Arabia Saudí. Todas estas cosas no es Marruecos, no solo es Marruecos. Hay alguien que le marca el guión y que le empuja y que le financia. Y además hay por nuestra parte una traición, una dejación. Esto se hace además en plena ilegalidad. Quiero decir, como provincia, bueno, se habían hecho, la verdad es que la provincia de Ifni, la provincia de Guinea, la provincia del Sáhara, eran provincias. No se, antes de descolonizarla, liberalizarla o entregarla, no se les quitó, se saltó esa legalidad. En unos casos disimuladamente y en otros casos descaradamente. La ley de descolonización se publica después de haberse firmado los acuerdos de Madrid, en la que España se quita del medio y dice, bueno, autoridad compartida sobre el Sáhara con Mauritania, con la YEMA, con la autoridad, con el Parlamento, por decirlo así, del Sáhara. Y después de firmado, se publica, pero ya estaba firmada los acuerdos de Madrid. El nulo respeto por la legalidad, la tradición era descarada. Bueno, cuando después de esto, la ONU prácticamente había dicho que a España o descolonizaba o transfería su responsabilidad a la OTAN. Usted no lo hace. Es lo que hizo Portugal en Timor. Timor no lo podía gobernar y dijo, yo no puedo, se lo entrego a la ONU. La ONU hizo un referéndum y ahí está independiente. Nosotros nos quedamos con ello, supuestamente, lo repartimos entre 4, incluidos los saharauis, y se lo dimos, de hecho, a Marruecos. Entonces, se produjo la guerra. Una guerra tremendamente larga, desde el año 75, 76, cuando prácticamente ya es descarada, después de impulsar a los saharauis a hacer una limpieza étnica de los marroquíes con tan malas maneras y o sea, que la población nativa, en su gran mayoría, tuvo que ir a los campamentos, durante el camino fueron bombardeados. O sea, eso se produjo inmediatamente. En esa guerra larga, además, luego, hasta el 91, hay muchos episodios, algunos comentaremos. Entre ellos, los ataques a nuestros pescadores.
en esa zona del mar de las aguas saharianas, canarios saharianas, pues pescaban los canarios desde siempre, los canarios, los gallegos, los de Huelva. Y se empiezan a producir una serie de ataques, algunos por polisarios, que efectivamente asaltan los barcos. Generalmente los que hacen ellos llevaban los barcos a embarrancar en tierra y se cogían la tripulación y los llevaban prisioneros a los campos de Tinduf. Pero hay una serie de atentados en las que vuelan los barcos españoles o matan a los tripulantes y supuestamente dejan pistas, se echa la culpa al polisario. Con el tiempo, y ya entonces, muchos dijeron, esto no parece de Polisario, esto le viene muy bien a Marruecos. El hecho es que hay una serie de atentados que seguramente son de bandera falsa y que proceden de ese Marruecos que todavía estaba hasta el 91 en guerra con el Polisario y que era aliado nuestro, al que le habíamos dejado y que le estábamos vendiendo armas como la fragata, la corbeta descubierta y muchas más. Bueno, pues esos barcos, esos canarios, muchos de ellos, casi seguro, esos atentados fueron hechos por Marruecos. La guerra esa fue tremenda. Al final, con apoyo norteamericano y sobre todo asesoramiento judío, hicieron el muro que es pues, una serie tremenda. Es como del Pirineo catalán a Huelva, en distancia, montones de arena, filas, 2 o 3 filas de arena, de 2, 1 metro, 1,5 metros, más posiciones fortificadas, más radares, más una compañía cada 5 o 6 kilómetros, en fin, tremendo. Una guerra en la que desde los polisarios empezar con piedras, por decirlo así, o con el armamento de la policía territorial, en fin, no es que los polisarios fueran santos de altar, pero también hay que reconocer que, sobre todo visto el final, tenían cierta intuición de que les estábamos dejando y que les íbamos abandonando y que tenían motivos para pensar que vienen los de arriba porque los de Madrid les dejan. Pero, en fin, al final el ejército polisario fue creciendo, llegaron a derribar del orden con más de misiles y 20 o 40 aviones marroquíes, o sea, fue una guerra tremenda que casi estuvo Marruecos a punto de perder si no es por apoyo material, apoyo económico, apoyo internacional y porque la ONU estaba callada como un muerto, porque podía haber puesto fuerzas de interposición, llamar al Consejo de Seguridad, pero claro, en el Consejo de Seguridad hay 3 señores fijos, son Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que son de la cuerda. O sea, por eso Estados Unidos, por eso el Consejo de Seguridad, por eso la ONU no ha movido, ha dicho que había que hacer un referéndum cuando se llega al alto el fuego en 6 meses, en el año 95, ya han pasado una serie de años y no se ha hecho el referéndum. O sea, Marruecos será lo que sea, pero es porque le dejan. Cuando se crea la Unidad Africana o la Organización para la Unidad Africana, dicen que, pues para no pegarse entre las nuevas naciones, que respetan las fronteras coloniales, menos Marruecos, que se pega con Argelia, se pega con el Sáhara, y nadie le ha dicho, oiga, usted fuera, usted no respeta el acta fundacional, pero ni en las Naciones Unidas, ni en la Organización de la Unidad Africana, ni en ningún sitio. Así de llamativo es. Entrando un poco a ver Marruecos, he puesto alguna ilustración. El emir de los creyentes, en alguna de esas ceremonias, va bajo palio, no es palio, pero va de esa guisa, o va en una silla gestatoria. O la ceremonia del besamanos es ceremonia del besamanos, rodilla en tierra, en público y en privado. O sea, es una autoridad llamativa, absoluta, religiosa y política, absolutamente desproporcionada. En algún periódico salen los bienes que tiene, la cantidad de palacios, la cantidad de residencias, incluso en Francia, un yate, en fin. Cuando es una nación fundamentalmente pobre, una cuarta parte de la población es pobre, pero hasta la mitad, con unas desproporciones entre unos y otros tremendas, y es un estado de la Edad Media, con maquillado de lo que sea, pues pocas veces eso trasciende, quizá más en Francia,
Pero aquí no. Pero aquí, ni en la ONU, ni en los derechos humanos, bueno, aquí, algún juicio hay en la Audiencia Nacional sobre estas cosas, porque es que los atentados a los derechos humanos, antes he dicho que la familia de Ukir murió, estuvo 20 años preso, que Ukir murió a manos, pero su sucesor, Dilimi, también murió en un atentado del segundo nuevo orden. Que ha habido, y eso lo dice un ministro de Hassan II, que ha habido vuelos de helicópteros que tiraban a los saharauis desde el helicóptero al mar o a donde cayeran. O sea, eso declarado años después por un saharaui que había sido ministro de Hassan II. O sea, no son intelequias, a lo mejor está mintiendo, pero no parece. Enterramientos. Nadie habla de eso. Es muy difícil. Pero eso es así. O sea, ese Estado tiene esas debilidades, tiene esas peculiaridades, hay que saberla, hay que conocerlo. Tiene un integrismo que, aparte de ser una corriente, está viendo que ese emir de los creyentes pasa en muchísimas cosas de la religión y de la hermandad de los pobres y de sus riquezas. Tiene bastantes debilidades, pero no trascienden, no pasan, no le pasan factura. Y sin embargo él hace de esa pobreza un arma. Es absolutamente un estado bastante, quizá más que llamativo, no, pero más grave quizá, es que es el mayor productor de droga del mundo, relacionada con el kifi y el hachís y demás. Bueno, pues eso no trasciende, nadie le echa en cara eso. Y además los primeros en sufrir por proximidad esa droga somos nosotros. Pero esa pobreza suya y ajena, porque la ajena, los subsaharauis, los subafricanos, el África negra, que pasa por ahí, lo permite y lo emplea como avalancha, como arma arrojadiza. Y digo avalancha y lo emplea. En las dos fotos de los barcos, nodriza supuestamente, no las hay, pero bueno, esa ha trascendido, la de arriba trascendió al Parlamento Canario y la otra pues también en las redes, supuestamente rebotada por un guardia civil. Pero el hecho es que esas avalanchas se producen y entre Mauritania, Nuakchot y Las Palmas hay 800 kilómetros. Eso no se hace en una patera ni en un cayuco cargado con 100 personas durante 3 días y que luego lleguen con el móvil cargado y secos y sanos. Eso es absolutamente fomentado. Y eso es absolutamente visible, no solo por satélites, sino un poco la foto del avión, porque la Guardia Civil tiene 2 aviones de estos patrullas, más Salvamento Marítimo tiene otros tantos, más el Ejército del Aire tiene otros tantos, se sabe, y se hacen patrullas. O sea, eso se permite, o hay en ese plano, hay en Internet, en la red, lo mismo que se ve en los vuelos programados de los aviones, se ve en el seguimiento de los barcos por el GPS que llevan y demás. Bueno, pues llegan hacia muchos barcos que llegan a las proximidades de Canarias, dan la vuelta y se van para atrás. Y eso una vez y otra. O sea, esto se está haciendo a conciencia. Pero el problema no es que se haga, es que lo dejamos. Lo estamos dejando absolutamente. La de abajo son. La central es que nuestros barcos que no estarán ahí, que el Alto Estado el GEMAD, dice que lo que hay que hacer es ayudar a los náufragos, no son náufragos, manda nuestras fuerzas por cuenta. La foto de abajo es la de un barco español hundiendo un bayonero, un barco nodriza en aguas etíopes de piratas. Bueno, pues por cuenta de la OTAN hacemos misiones en mares del Índico y hundimos barcos y aquí no hacemos estas cosas. Y luego nosotros hacemos permitimos absolutamente. Lo de abajo a la derecha es una foto de un supuesto marroquí ahogándose ahí con unos flotadores de botellas y demás, y esa está tomada en el espigón de Ceuta, que
que se puede pasar a pie o que en último extremo son 20 metros bordeándolo. Pero nos venden los nuestros. Esto no lo vende Marruecos, nos lo vendemos nosotros. Lo aceptamos, compramos completamente el pack. Y empiezo por lo de abajo, porque esa invasión migratoria, no solo aquí, es en muchos sitios, pero aquí también. Y aquí se ha intensificado, no solo con el PSOE, sino después de firmar el Pacto de Marrakech, que es por la migración y demás, un pacto que, bueno, las bendiciones, iba a decir con las bendiciones de esa santidad, sí, el Vaticano, cuando visitó el Papa a Marruecos, pues en fin, no tuvo ninguna palabra o ninguna cosa para decir, coño, qué mal este Estado, pues reparta mejor su pobreza, su riqueza. No, sin embargo, salió en la tele hablando con una cuchilla de que si había que quitar las fronteras o las concertinas de Ceuta, de Melilla, concertinas que hay en el lado francés, lo que es en el lado marroquí, lo que es que abren la puerta. Un plan Marrakech, un pacto de Marrakech que no ha firmado ni Estados Unidos, ni Israel, ni Italia, ni una serie de naciones, pero sin embargo, no sé si les sonará el plan Kalergi de mestizaje, sobre todo de las naciones cristianas, blanco, como lo quieran llamar. Pues eso está ahí, o sea, coincide con esa corriente mundialista del nuevo orden mundial, de la ONU, pero así es. Y luego, además de esos apoyos, pues tenemos que Estados Unidos, por supuesto que vende armas, hace maniobras, apoya con la diplomacia, que Israel también, y ahora les va a poner fábricas y está explotando o va a explotar gas y petróleo en las aguas canarias del Sáhara. Pero es que la Unión Europea, y esas fronteras de Ceuta y Melilla son de la Unión Europea, y la de Canarias es de la Unión Europea, como si no fuera con ellos, y compra a mejor precio esos productos hortícolas producidos en Villa Cisneros, en suelo saharaui, de una nación todavía, cuando un tribunal europeo ha dado 2 veces la razón a la República Árabe Saharaui Democrática de que esos productos no los puede explotar Marruecos porque no es suyo. En fin, pero Inglaterra hace lo mismo, va a hacer un túnel por debajo del estrecho, va a llevar energía eléctrica con el cable más largo submarino, energía eléctrica hecha eólico solar o de origen, está ayudando a crear el puerto de Tánger Mediterráneo, o sea, Estados Unidos no es, Estados Unidos, Marruecos no solo él, es sus circunstancias, es prácticamente la mayoría de las naciones de nuestro entorno, de nuestros aliados, les apoyan y así, claro, así les va. Me meto en la parte militar un poco por encima, por no dejarla de costado solo con el principio. Prácticamente del año 75 hasta nuestros días hemos ido perdiendo músculo militar a conciencia. En el año 75 así era, vamos, la bomba atómica no se fabricaba porque no se quería, pero sobre todo después de Palomares, que hubo una serie de ingenieros de armamento que encontraron allí los iniciadores de explosivo ultra rápido, en fin, se podía construir la bomba atómica de plutonio, pero atómica, y la bomba de hidrógeno, porque la atómica hace de iniciador para la de hidrógeno. Bueno, se había puesto en órbita al menos 2 satélites, ya entonces, en el 75, españoles. Se estaba probando lanzadores como ese, si van al Museo del Aire, todavía se ve ese Capricornio, que tenía un alcance, bueno, es que pone ahí. Tenía un ejército, también eran los años del Pacto de Varsovia y demás, pero de casi 300.000 hombres en tierra, con sus debilidades, con sus incompetencias, pero incomparablemente superior tanto en organización como en mandos, como en gente. O sea, no se improvisa de la noche a la mañana. Ahora, si se quisieran hacer unidades, no hay reservas. No se hace la mili, no hay reservas, no hay reserva de munición, no hay reserva de personal, no hay reserva... No,
Entonces se tenía en activo y en reserva y demás, cosa que Marruecos sí tiene, por supuesto. No merece la pena, salvo que luego queramos. El ejército marroquí actual, pues Marruecos tiene más o menos lo que teníamos nosotros entonces. La mitad prácticamente desplegado en el muro, permanentemente, o por rotaciones, y la otra mitad en unidades, la metrópoli, por decirlo así. Pero unidades al completo, unidades fogueadas. Nosotros, en cambio, tenemos una organización. No tienen divisiones, supuestamente, pero tienen brigadas. Tienen bastantes brigadas, tienen 2 brigadas paracaidistas, tienen 3 brigadas acorazadas. Nosotros tenemos una brigada paracaidista, una brigada acorazada, varias mecanizadas, y al cubierto de efectivos. Tiene un servicio militar desde hace 3 años, suprimieron el servicio militar obligatorio y lo han vuelto a crear. Pero, además, una cosa que no hemos hecho aquí, para hombres y mujeres. Otra cosa es que haya excedentes de cupo o que solo elijan a los que quieran, a los más jóvenes, a los más... Pero es obligatorio el servicio militar. Entonces tienen sus unidades y unas reservas, sus 300 y pico mil. Bueno, hay mucho secretismo y es muy difícil saber de verdad, porque además todos estos revistas internacionales de sus aliados, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, cuentan un poco la verdad como quieren, rebajan un poco la amenaza. Mientras hay esa organización y ese fogueo, porque se quiera no, aparte de los años de la guerra del Sáhara, el estar desplegado pues es tan duro o más que en una misión de paz, porque los que han ido a Afganistán, pero estos están también en el muro y tienen que vivir día a día y sufrir. Nuestra organización, nosotros tenemos 2 divisiones ahora, repartidas como el que las echa por el mapa, así por encima, cada uno en un sitio. Pero no hay núcleo de tropas divisionarias. Son las brigadas, pero no, la división, el jefe de la división no tiene con qué ejercer. Le voy a dar a este un refuerzo, le voy a apoyar con... No son verdaderas divisiones, no son tampoco las divisiones rusas, que tienen eso y están reforzadas. Es un ejército bastante variopinto. El bando de Canarias, por ejemplo, manda Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares y 3 islas. O sea, eso es sin medios, además, para reforzar a Baleares o para reforzar a Ceuta. Tenemos un ejército flaco y mal diseñado. O sea, y además no tenemos presupuesto. O sea, así como Marruecos tiene un presupuesto, se gasta más de lo que tiene, pero tiene apoyos de Arabia Saudí, le regalan desde que nació, como nació, ¿no? O desde los primeros días, Jordania le regalaba aviones, Yemen le regalaba, Estados Unidos, Israel. Nosotros no tenemos eso. Quizá me he alargado demasiado, ya llevamos hora y pico, y entonces no sé si merece la pena. Esto es un poco comparación de los medios. En medios mecanizados, en TOAS, pues lo mismo. Además, nosotros estamos rebajando el número de TOAS que tenemos, como no los podemos mantener ni mejorar, pues los damos de baja. Y sin embargo, ellos no. Y tienen muchas fuentes pues, alguien puede decir pues, que tienen vehículos de todo tipo. Bien, pero los tienen. A caballo regalado sería preferible que todos fueran uniformes y último modelo. Los tienen. Otro aspecto, en artillería, pues en artillería de campaña, antes hemos hablado de antiaérea, nos doblan. En artillería ATP, pues tienen 3 o 4 veces más que los que tenemos nosotros, pelo a pelo. Pero además tienen cohetes. España hacía inyectores de satélites que podían servir como posible superficie a superficie, misiles, y hacíamos cohetes, ya no. Se los vendimos a Ruanda. Pero ellos sí. Ellos tienen del orden de 100 y pico lanzadores de cohetes tierra a tierra. Desde el clásico de 122 a otros de 300 y 400 milímetros. Tanto chinos, 300 kilómetros, es que desde el Ayun llega a Gando. O desde Ceuta llegas a Morón, o 400 kilómetros. Esas cosas aquí no se tienen ni se piensa pedir a los reyes aviones. Pues
pues no tienen muchos, pero van a tener. El F-16 que tiene, que les van a dar más dentro de poco, seguramente es como los nuestros, desde luego más que el F-18, porque tiene una serie de complementos de aviónica, pero de misiles, pues que nosotros apenas tenemos. Nosotros tenemos estos F-18 pueden estar armados con misiles antibuque, tanto judíos como franceses, como el Harpoon americano, helicópteros de ataque. Nosotros tenemos un batallón y ellos tienen uno antiguo, más este de los Apache, que se están entrenando allá en Estados Unidos, más otro que han comprado o van a comprar a Turquía, lo tiene, en RPV, en drones y no sé qué, armados, porque nosotros vamos a tener o estamos comprando de vigilancia, pero ellos se han dedicado a tirar bombazos y se están dedicando a tirar bombazos en la nueva guerra que han declarado a la República Árabe Saharaui Democrática al invadir su territorio entre Mauritania y Marruecos. Pues cada 2 días están soltando bombazos a vehículos de Mauritania, a vehículos que pasan por allí y algún fedayín, algún luchador, algún soldado de la República Democrática que si lo encuentra. Nosotros no tenemos eso. Y barcos, pues barcos tienen una fragata grande, como las nuestras, como la Blas de Lezo, más 3 que dicen que van a comprar a Italia, de la misma clase, más otras 3 un poco más pequeñas holandesas, más la corbeta que nosotros le vendimos, o sea, y tienen, como todo, tienen la proximidad, sobre todo, además de la voluntad de vencer, tienen la proximidad a los escenarios. Porque si van a hacer algo en Ceuta, lo tienen más cerca que nosotros de Almería, que antes había una brigada de reserva para apoyar, ya no hay con que... Si quieren hacer algo en Lanzarote, lo tenemos más cerca que el avión que tenga que venir desde Morón. Para esos escenarios próximos y para esa voluntad de vencer que tienen, la superioridad es clara. Hemos hablado de los apoyos internacionales, no solo diplomáticos, también de financiación, tienen medios humanos y materiales, tienen una base humana mejor que la nuestra, entrenada. Quiero decir que nosotros podríamos ser no sé qué, pero tendríamos que hacer la mili, si es que estamos hablando de hacer la mili, y no se hace. Y tiene una obediencia al superior por miedo o porque es el Papa, es el emir de los creyentes, o por todo eso junto, que aquí no hay. Entonces, si Mohamed VI dice adelante, seguramente le siguen. Aquí no sé si eso era cierto en nuestro caso. Y luego, estamos en un momento, hablando de este peligro, de esta no sé qué, que a lo mejor hace 20 años, pues no sé, era más difícil creer que se volviera a la Guerra Fría. Ya estamos en la Guerra Fría. Hace 20 años, el que hubieran hablado de la pandemia y tal, era ciencia ficción. Hace 2 días nos tenían a todos encerraditos en casa. De que hubiera género, no género, 36 géneros, 28 géneros, que haya una movida como la que está. O sea, mucho está cambiando en el mundo. Yo creo que a peor, y para nosotros muy a peor. Entonces, la jugada de dar la vuelta a esa cristiandad, incluso como se hizo en la Edad Media, con el integrismo, las revoluciones de colores, o las dos cosas, revoluciones de colores, integrismo maometano, tanto por el este como por el oeste, cada vez es más posible. Si a eso le unimos que en nuestro gobierno, en nuestra pobre patria, cada vez constatamos que hay más problemas de cohesión interna, de separatismo, de traición, de mirar para otro lado y de falta de recursos, pues está claro. Decía antes, las 2 únicas colonias son las nuestras, pues lo digo ahora. Apoyos los tiene. ¿Qué podríamos hacer? A pesar de todo, si quisiéramos, tenemos muchas llaves. Porque no solo hay que decir, claro, es que si empujan la valla, la tiran. Bueno,
pero si empujan la valla es como si te empujan la puerta. Si tú dices, como ponen los bares, esta casa está defendida por la ley y por una pistola, entonces elija usted. Quiero decir, si la disuasión es fuerte, si en vez de poner a los legionarios a llevar a ese niño de 12 años en brazos, aquí no pasa, pues hemos ganado mucho. Si además se dice, oiga, usted puede pasar, la primera torta me la llevo, pero la segunda se la tira usted en el Palacio Real de no sé dónde, no sé. Hay voluntad y no me ciño al territorio que tú me dices. Yo te toco en Ceuta, tú te tienes que defender solo en Ceuta cuando tienes... No, yo me defenderé con lo que sea. Y además, si ellos no respetan fronteras, ¿por qué vamos a respetar nosotros las suyas? ¿Por qué no vamos, si ellos nos están rompiendo la cohesión con emigrantes, con catalanes, marroquíes, con mezquitas que obedecen más a... Oye, usted tiene un problema en el Rif importante, a poco que eche una cerilla, o incluso en IFNI, están que echan las muelas, o en el Sáhara, a poco que yo ayude a eso, o simplemente con que reclame como potencia administradora que quiero volver a tomar, como veo que eso no se arregla, lo del Sáhara, vuelvo a tomar yo voy a hacer el referéndum yo, o simplemente que ustedes no me apoyan en la OTAN, me salgo. Oiga, que me salgo. Que ustedes no me apoyan en Ceuta y Melilla, que son fronteras que me salgo. Que usted le compra patatas o tomates, que me salgo. Todas esas bazas que no se juegan se podrían de hacer. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Tendríamos que cambiar mucho en España, tendría que cambiar el régimen. Ahora, la alternativa, siempre llevando las cosas al extremo, o cambiamos el régimen, o hacemos por defendernos, o posiblemente a poco que siga la situación internacional como está, nos van a comer por los pies. A lo mejor el pie va a ser el dedo de Ceuta o La Gomera, no sé. Pero yo lo veo muy negro y he querido demostrarlo. Pues nada más, perdón.